Tenemos al sistema inmune o al sistema inmunitario. Bueno, iremos haciendo una clase interactiva. Componentes del sistema inmunitario. Linfocitos, macrófagos. Componentes del sistema inmunitario. ¿En qué? ¿En cómo se divide el sistema inmunitario? Innato y adquirido. Pero eso es para entender, ¿no es cierto? En realidad no se divide así, ¿no es cierto? No funciona así, pero para poder los profesores ganarnos una sola de clase lo dividimos así para hacernos entender, ¿no es cierto? Adaptativo. Composición del sistema inmune innato. A ver, composición, ya se quedó dormido grabando. Composición del sistema inmune innato. ¿Cómo está compuesto? Barreras físicas. Por barreras, ¿no es cierto? Barreras físicas. ¿Qué más? Barreras químicas. ¿Qué más, señor? Celular, ¿no? Celular. ¿Qué más, señorita? El componente celular. Muy bien. ¿Cómo se llama ese componente celular? Estamos hablando de barreras física, química. ¿Cómo sería? La piel. Sí, se llama la piel. Pero ¿cómo se llaman esas barreras? Biológicas, ¿cierto? Biológicas. ¿Son propias o son extrañas? ¿O no propias? ¿Las barreras biológicas son propias o son no propias? Propias. Hay quien levanta la mano y dice, no, también son no propias. No propias quiere decir que no pertenece al organismo, ¿no es cierto? A ver, la flora intestinal. La flora intestinal. La flora, ¿no? Siempre el nombre de una mujer, flora microbiana. La flora microbiana, ¿no es cierto? Intestinal, dijo el Señor. Y es no propio, ¿no es cierto? ¿Algo más? ¿Por acá? ¿Algo más, señorita? ¿En barrera biológica no propia? ¿Usted? ¿De verdad? ¿Otra barrera biológica importante? No propia. Secreciones. 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 Si es secreción. Las amigas íntimas de las mujeres, ¿no es cierto? La flora microbiana del ecosistema vaginal, ¿no es cierto? Si no hubiera esta flora microbiana, las mujeres anduvieran enfermas, ¿no es cierto? ¿Por qué una mujer no tiene secreciones patológicas a nivel de la secreción vaginal? ¿Por qué una mujer no tiene secreciones patológicas a nivel de secreción vaginal? ¿Porque tiene qué? ¿Cuál es la flora que le protege?
Un pH ácido. A ver, usted que es Lo experto. que pasa es que ahí el pH está regulado por los lactobacilos que tienen. Por el lactobacilo. ¿No le dije que era experto? Lacto viene de ácido láctico. Y el ácido láctico le da un pH ácido a la secreción, al ecosistema vaginal, y impide la proliferación de otras bacterias, ¿cierto? No prolifera la Gardnerella vaginalis, no prolifera los mobilumpos, toda una serie de microbios patógenos no proliferan gracias a quién? A lactobacilos. ¿Y qué es el lactobacilo, señorita? Es una molécula, una proteína, un bacilo, o sea, una bacteria, ¿no es cierto? Una bacteria. Por eso hay que asegurarnos, ¿no? Porque es el lactobacilo. ¿Qué es el lactobacilo? Eso que le echan al yogur, dirán, ¿no? Entonces, el lactobacilo es una bacteria que cumple un rol importante. ¿Y cómo? No iba a decir la palabra, voy a decir la palabra del día siguiente. ¿Cómo jueves, para no decir la anterior, es que protege el lactobacilo? No es terreno propio, no pertenece a nuestro organismo, nacemos sin lactobacilo. ¿Y cómo que protege? Eso es algo importante, tan simple y tan importante que no olvidamos. Tan común, pero no le damos importancia. Creo Que es porque, por competencia, pues, ¿no? O sea, se alimenta de lo que está ahí, permitiendo que no sea un ambiente no propio para otra bacteria, porque no va a encontrar. come ahí, dice, ¿no? Se alimenta. Bueno, encuentra un equilibrio. A través de los años, en nosotros, yo soy aquí, de aquí para acá soy yo. De aquí para allá, no soy yo. Pero ustedes influyen en mí, claro, ahorita vengo a dar una clase, tengo que darle para ustedes, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto a ustedes. Y ustedes me preguntan a mí, me responden a mí, me coordinan a mí, o me entienden o no me entienden, ¿no es cierto? Pero somos un fruto de una interrelación, ¿no es cierto? No existe un cuerpo humano que no se interrelacione con su medio ambiente. Y no solamente es de cuando nació, sino de cuándo apareció, ¿no es cierto? La evolución de los años, que ha llegado a un equilibrio entre la flora microbiana intestinal, vaginal, de la piel, del tracto respiratorio alto, de las vías urinarias bajas, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos beneficia a los microbios del intestino? Porque si es sistema inmune, es que nos protege, ¿no es cierto? El sistema inmunitario, su principal rol es protección, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El sistema inmunitario es el que nos defiende, es nuestras herramientas, nuestro ejército. ¿De qué nos sirve la flora microbiana intestinal? Digestión, pues es alimentación y nutrición. ¿Combate con qué? Combate, se pelea con otros microbios. ¿Cierto o no cierto? ¿Ustedes los habrán visto pelear? No, no es cierto, pero ha leído, tiene conocimiento. Supongamos que quieran venir de alas peruanas acá a sentarse a escuchar esta clase. No lo van a dejar porque están los asientos ocupados por los alumnos del Ricardo Palma. ¿Qué ocupan? Un nicho, ¿no es cierto?, en el ecosistema. Ese nicho ya está ocupado por una flora microbiana normal. Cuando venga la flora patógena no va a poder ubicarse porque ya está ocupado. ¿Y ustedes creen que van a dejar, si ustedes fueran bacterias, dejar que vengan otras bacterias a ocupar su sitio? No, no es cierto. Ahí viene lo que el Señor dice, lucharía. ¿Estamos? O sea, eso lo vemos. ¿Qué más hace la flora microbiana intestinal? Produce algunas vitaminas que no produce el organismo, ¿no es cierto? Entonces nos beneficia también, ¿no es cierto? Así como la flora microbiana vaginal, hay de la piel, hay que son producto del equilibrio del ecosistema. ¿Y las propias?
denme un ejemplo de barrera biológica propia. ¿El macrófago y quién? Los leucocitos. Los leucocitos, dice, correcto. ¿Menos quién? A ver, denme ejemplo de leucocitos. Me da nombre de chicos. Nombre de leucocitos. Glóbulos blancos. Nombre de leucocitos. Neutrófilos, muy bien. Basófilos, muy bien. Eosinófilos, muy bien. ¿Qué más? Neutrófilos, ya dijeron. ¿Ah? Difositos. BT, monocitos. ¿Qué más? Los natural killers. La señorita de blanco, ¿qué más? Monocitos. Ya dijeron monocitos. A ver, acá el otro de blanco. ¿Qué caracteriza a estos leucocitos del sistema inmunitario innato? No tienen memoria, desmemoriado le vamos a poner acá. En los libros lo encontrarán, no tiene memoria, ya hay que cambiar algo, no sé si queda algo en la palabra, desmemoriado. ¿Qué más? Los linfocitos T sí tienen memoria. Entonces no encaja ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué no encaja ahí? Porque el linfocito T pertenece a la inmunidad adaptativa. ¿Entendido? ¿Entendido? Eso quiero que se den cuenta, ¿no? Porque si yo le digo bla, 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 nada. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Es un aprendizaje. ¿Qué más? Desmemoriado, ¿qué más? Una cantidad de receptores. ¿Ah? Una cantidad de receptores específicos. ¿Tiene receptores específicos? No. O sea, tiene una cantidad limitada. De receptores específicos. O sea, Hay una cantidad de receptores específicos. Claro, O sea, tiene receptores específicos. no. O sea, hay una cierta cantidad. Eso es lo que digo. Y hay una cierta cantidad de qué? De receptores, nada más. De receptores. No son específicos. No. No específicos. Se pasó. Eso me ha querido decir, ¿no es cierto? O podríamos decir no tan específico, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pero si no entendemos esto, vamos a ir avanzando. Yo, y se acabó. Me voy. Nadie entiende nada. A veces vengo a algunas clases, a algunos profesores, y veo que a los 15 minutos todos están. Para eso no hay una clase, ¿no? Y el conocimiento es amplísimo. A ver usted. ¿Sí? ¿Qué es una característica del sistema inmune innato? De la célula del sistema inmune innato. No tiene memoria, no son tan específicos. A ver, párese usted. Párese, póngase en pie. Ahí nomás sobre su asiento, párese. Ya, ¿lo ven ahí? Parece actor de cine, ¿no es cierto? Podemos reproducirlo en millones de... ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? Eric. Eric podrá dividirse en millones de Eric. Eso se llama expansión clonal, ¿no es cierto? Muy bien, expansión. ¿Podremos hacer expansión clonal de Eric en el sistema inmune innato?
A ver, usted levántese, señorita. Vamos a expandir el sistema inmune adaptativo. ¿Cómo se llama usted? Carolina. Carolina, ¿podremos expandirla clonalmente a Carolina? Si pertenecía al sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Adaptativo. ¿Sí o no? Sí. Tiene retroalimentación positiva. Tiene retroalimentación positiva, ¿se refiere? Sí, podemos tener miles de Carolinas, pero no ningún Eric se expande clonalmente. La conclusión es no expansión clonal. ¿Has visto la película de Matrix? Cuando Matrix se pelea con un montón de hombres igualitos, esos hombres igualitos es expansión clonal, pues, ¿no es cierto? ¿Estamos o no estamos? Entonces, no expansión clonal. Todos los leucocitos menos los linfocitos T y B. Porque los T y B pertenecen a la inmunidad adapta. ¿Comprendido? Y solamente son células. Estas son células, ¿no es cierto? Las bacterias también son células, ¿no es cierto? Y solamente son células lo que nos defiende. El complemento. ¿Y el complemento qué es? ¿Célula? Moléculas. Entonces también hay moléculas. Moléculas como complemento. ¿Qué más? ¿Qué más, señorita? Monoglobulina. Monoglobulina. Hay moléculas que nos protegen, que nos defienden. ¿Cómo se llaman las moléculas que nos defienden? Inmunoglobulina. ¿Ah? Inmunoglobulina. Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas IgG, IgM son producidas por linfocito B, por lo tanto no son innatas. Citosina de la inmunidad innata. Citosina de la inmunidad innata. Complemento. ¿Qué más? Moléculas que nos defienden. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la molécula que nos defiende? Defensina, pues. Ay. ¿No es cierto? Hay defensinas que nos defienden. ¿No es cierto? Entonces son varias lactoferrinas, lisocimas, ¿no? Un montón de moléculas que tienen propiedades de defendernos. Las que son específicas son las inmunoglobulinas. IgG, IgM, IgE, ellas no pertenecen al sistema inmune innato, ¿no es cierto? Hasta ahí conceptos básicos, solamente conceptos básicos. Denle un ejemplo de célula del sistema inmunitario. Innato. Macrófago. Bueno, acá vamos a poner el macrófago. Acá está un microbio. Ahí está el microbio. Ahí está el microbio. ¿Cómo lo reconoce
El macrófago. Receptor. Receptor. ¿Cómo se llama ese receptor, señorita? ¿Receptor? Tipo TOL. Déjenla. Hable fuerte que soy sordo. ¿Cómo se llama ese receptor? ¿Duele la señorita? No discrimines a la mujer, déjala que se tenga sola y se puede pegar sola. A ver, usted que quiere defender el defensor de... para captar. TOL. Receptor TOL. TOL, NOR. Receptor TOL NOL. NOR. TOL, NOR. TOL Light Receptor. ¿Total TOL o TOL Light? Tipo TOL. TOL Light. TOL no. TOL era la mosca. Y como se parece a la mosca, es TOL Light, ¿no es cierto? O tipo TOL, ¿no es cierto? Son light. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú? ¿Y tú? No, pero todos, pues, todos son alumnos de medicina de la Ricardo Palma. Y con un solo nombre, un poco. ¿Cómo se llaman los receptores? Lector. Los PAM son moléculas. ¿Cómo se llaman los receptores? PRR, receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Este en quechua, ¿no es cierto? Por eso está PRR. Porque si fuera en castellano, fuera receptor de patrones moleculares, ¿no es cierto? Pero como está en quechua, es PRR. ¿Comprendido? ¿Estamos? O sea, hay un montón de PRR. Dentro de ellos están los TOL Light Receptors. ¿Comprendido? Dentro de ellos están los TOL Light Receptors. ¿Y qué reconoce? Los PAM. Los PAN. Francés, ¿qué PAN? PAN, ¿no es cierto? ¿Qué significa PAN, señor? A ver, señorita, ¿qué significa PAN? Shh, ¿qué es la señorita? ¿Qué significa PAN? Así se llama molecularmente. ¿Asociado a quién? Patrón molecular asociado a patógeno, ¿no es cierto? PAM. Uy, pero hemos dicho que no es tan específico. ¿Por qué no es tan específico? Así nacieron. Así nacieron. ¿Cómo? Así nacieron. Así nacieron. Ese pobrecito ya nació así, ya no puede. También los que son específicos así nacieron. No. Si yo reconozco como receptor a todos los alumnos que están acá, soy un receptor innato. Soy un PRR. Pero si yo reconozco solo a la señorita, soy un receptor de inmunidad acta. A la otra señorita, otro linfocito. Al señor, otro linfocito. A la señorita, otro linfocito. Habría un linfocito por cada alumno. Esa es característica de especificidad. Receptor solo para ellos. Altamente específico. Pero uno común para todos. Entonces, ¿qué reconoce el PRR? Moléculas comunes. ¿De quién? De los microbios. ¿Estamos? ¿Qué reconoce el PRR? Patrón molecular. ¿Qué es un patrón molecular? Algo común. Una molécula común. ¿De quién? De los microbios. ¿Comprendido? Entonces, lo común lo reconocen los PRR. Lo individual lo reconocen ¿quién? El sistema inmune adapta. ¿Comprendido? Muy bien. Coge acá. Toma acá. ¿Qué hace? ¿Qué hace una vez que lo capta al PAN? El PRR capta al PAN. ¿Qué hacen?
Lo fagocita. Ya lo fagocita, lo introduce acá, ya está introducido acá. Ya ingresó ahí. ¿Y a qué más le hace? Lo procesa, Lo procesa. sí, lo interioriza, lo Lo interior, ya está en el interior. Ajá, y de ahí saca una cierta porción Del microbio. del microbio y lo... Acá lo va procesando. Ajá. Se unen dos. ¿Qué se une? El fagosoma Eso. con el lisosoma, Eso. que tiene un montón de enzimas catalíticas y lo destruye, lo fragmenta Ajá. en el fago lisosoma. Y después, ¿qué más? Luego, una porción proteica la libera al TLR, Lo libera acá, al Ajá. TLR. ¿Qué es el TLR? el receptor del macrófago, o sea, externo que se va a permitir comunicar con el linfocito. Escucha, que si no estudiara me engañara. A ver. Todo lo que presenta en el MHC. Ah, lo une a un MHC. Ah, un MHC. Ahí está el MHC y ahí está la bolita chiquita. Y lo lleva a la super. ¿Cierto? ¿Comprendido? Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Presentar. Para presentarlo. Yo me presento, soy el profesor. Mucho gusto. No tiemble, señorita, no le voy a preguntar nada más. ¿Pero para qué lo presenta? ¿A quién lo presenta? Linfocito T. Al linfocito T. O sea que acá habrá un receptor de T. Claro, el TLR. No hay B. El linfocito T. Bien grandazo una solencia el linfocito T. Este se llama TCR, ¿no es cierto? Tencation, ¿no es cierto? Receptor de células T, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué característica tiene este linfocito T? Si este es un macrófago. ¿Es virgen o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es un linfocito T virgen? Que no presenta los receptores específicos. Que no presenta. ¿Quiénes enseñan inmunología? ¿El doctor Arizuri? El doctor Arizuri sabe un montón de inmunología, no creo que sea enseñada. Señorita que está whatsappeando, a ver. Si el macrófago es el que presenta el efecto antigénico al receptor T del linfocito T, ese linfocito T es virgen o no es virgen. O la pregunta cambia, ¿cuándo el linfocito T es virgen? No reconocido. Cuando no lo reconocido. Cuando no lo reconocen. Si la característica importante del linfocito T es reconocimiento altamente específico, ¿cómo no lo va a reconocer? Ahí vienen las preguntas. Ahí viene la pregunta. No está diferenciado. Cloro, ¿no? A ver. Linfocito T colaborador, o sea, este momento bien se va a liberar cloroquina. Cloro. Es que los linfocitos C tienen un cierto tiempo de vida, entonces, por lo que... Sigue con el cloro, insiste. La definición del linfocito T virgen es aquel que no ha tenido contacto con el antígeno. No ha tenido contacto. No tiene receptor específico. Pues. No, tiene que ser específico. Lo desarrolla. El que falta la segunda parte. Las únicas células que pueden activar a un linfocito T virgen son las células dendríticas. Por lo tanto, un macrófago no puede activar a un linfocito T virgen. ¿Entendido? Sí,
Entonces, en su primer ingreso, los microbios podrán ser presentados al linfocito T por un macrófago. Lo puede captar, pero no va a tener capacidad de representar a un linfocito T virgen. ¿Comprendido? Si solamente las células dendríticas son capaces de presentar a un linfocito T virgen, ¿cuál es la célula presentadora de antígeno más importante? La célula. ¿Comprendido? Muy bien. Aquí puede quedar resuelto el problema. Las células del sistema inmune innato pueden resolver el problema del ingreso de un microbio. Sí, ¿no es cierto? Si basta el sistema inmune innato para suprimir todo el ingreso del microbio, se acabó ahí el problema. Si no pueden, ¿con quién se auxilia? A través de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T. Que el linfocito T es una célula altamente potente, ¿no es cierto? Altísimamente potente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el linfocito T? Memoria. ¿Qué más tiene? Especificidad. ¿Qué más tiene? Expansión clonal. ¿No es cierto? Características importantes del sistema inmune adapta. ¿Qué es contacto primario? ¿Usted me ha visto antes a mí? No, ni en pelear perro, como dice. Ahora ya me conoce. Ya me conoce. Es nuestra primera vez. El primer contacto es la primera vez. Ya mañana que vengo, ya no será la primera vez, será un contacto secundario. El miércoles que vengo no será terciario. Todos los contactos después del primario se llaman secundarios. ¿Comprendido? Entonces, el primer contacto es la primera vez, contacto primario. ¿Qué caracteriza el contacto primario? Que genera una respuesta también primaria. Y la respuesta primaria es lenta, demora. El microbio puede hacer daño, porque el sistema inmunitario, mientras lo va conociendo, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su edad? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta más? Etcétera, etcétera. Va bien información del sistema inmune en su primer contacto. Va anotando, ¿y cuál es su debilidad para atacarlo? ¿No es cierto? Darle un buen ataque que no le dé ganas de regresar. ¿Estamos? Y ya forma su expansión clonal y ataca a este microbio, ¿no es cierto? Y lo destruye. Cuando ese microbio quiere regresar, se han formado dentro de los linfocitos T, memoria, que al ingreso nuevamente ya no se demoran 2 a 3 semanas en responder, se demoran 2 a 3 días. Por lo tanto, la probabilidad que ellas produzcan enfermedad son B, porque ya la conocen. ¿No es cierto? Ya la conocen, ya conocen a este microbio. ¿Comprendido? Esto es importante, entonces. Memoria. ¿Qué más? Especificidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Expansión clonal, ¿no es cierto? De uno se divide un montón. ¿Y ese no será una expansión tumoral? No, porque son células normales. Sí, correcto. Pero se expande como que si fuera un tumor. ¿No es cierto? Si va uno y se enfrenta con todos los microbios, lo matan porque es uno. Entonces tiene que dividirse en miles. ¿No es cierto? Entonces,
Si eso se queda como expansión, se va a convertir en un tumor, ¿no es cierto? El tumor también puede ser benigno o maligno, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay expansión de tumores benignos, ¿no es cierto? Y ya cuando se convierte en un cáncer es maligno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? Lo frena. Ya dijo, ya lo hemos vencido al microbio. ¿Qué haces ya a tener un ejército grande? Comienzan a morir por apoptosis. Y quedan solamente las células. ¿Comprendido? El sistema inmunitario es muy, muy inteligente. ¿Preguntas hasta ahí? Ahí no estaría en la célula hemolítica si el macrófago también se reconsidera como una célula presentadora. A ver. Es que el macrófago no llega hasta el, o sea, de que llega al ganglio llega hasta el ganglio, pero la célula dendrítica es la que llega al ganglio y se llega a comunicar con las células T virgen. El macrófago tiene una función importante para activar al linfocito memoria. ¿No es cierto? No es que no activa. ¿Y a los vírgenes quién los activa? La célula. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Hasta ahí entendido? ¿Qué es inmunidad pasiva y qué es inmunidad activa? Inmunidad activa. A ver, señorita, ¿usted es activa o pasiva? Depende, dice. Muy bien, señorita, muy bien, así es. Pongamos que sea activa. Estamos hablando del sistema inmunitario, ¿verdad? No de otra cosa. Del sistema inmunitario. Dígame, ¿qué sería usted que es activa? ¿Qué característica? Producción de anticuerpos. Producción de anticuerpos. ¿Y por qué produce anticuerpos? Más fuerte. Porque existe la inmunidad ¿qué? Adaptativa. ¿Los anticuerpos solamente son producidos por inmunidad adaptativa? ¿No? ¿Quién más produce los anticuerpos? ¿La inmunidad innata? Así deberían ser las clases. Conversar. Ustedes leen la clase y uno viene a discutir acá nada más. Que viene como loco y repite. No le encuentro sentido. Desde que quizás sea mi último año de docencia. Ya he ejercido bastantes años la docencia. Siempre que me han evaluado he sido o mejor profesor o segundo mejor profesor de la Universidad de San Marcos, Cayetano Heredia, Ricardo Palma, San Martín. Acá cuando vine la primera vez, primer profesor evaluado, quinto nivel de toda la facultad. A ver, hay anticuerpos adaptativos, dice. ¿Habrán anticuerpos naturales?
sanguíneo es usted? O positivo, dice. A positivo. ¿Qué anticuerpos tiene? Antígeno A tendrá, para que sea el grupo A. ¿Qué anticuerpo tiene? Anti-B. Anti-B, ¿no es cierto? En su suero usted tiene anti-B, en su plasma tiene anti-B, ¿no es cierto? El negativo, el RH. Nunca hay anti-RH de forma fisiológica. Todo el tiempo es patológico. Por eso no tomo el sistema RH como ejemplo. Usted es A, tiene anti-B. ¿Usted qué grupo es? O. Tiene anti-A y anti-B, ¿no es cierto? Claro. ¿Y usted, señorita? No tiene grupo sanguíneo. ¿Ah? No escucho. O, también tiene anti-A y anti-B. ¿Usted, señorita? O, anti-A y anti-B. A ver, mangazón, perdón, disculpe la luz. O positivo es parolina y O positivo. Ahora que está esta mariconada. Está bien, que me den aplauso. Tiene anti-A y anti-B. ¿Usted, señorita? O. ¿Usted? O. O. El señor de lado. ¿Usted? ¿Usted? ¿Alguien que no sea O? ¿Qué le requiere? A ver, usted. B. ¿Tiene anti? Anti-A. A ver, acá que quiere letras, a ver. B. Anti-A, ¿no es cierto? O sea, usted era A, ¿no es cierto? O. Usted. O. Tiene anti-A y anti-B. ¿Y cómo que tiene anti-A y anti-B? ¿La han trasplantado? ¿Ha tenido embarazos? ¿Ha hecho anticuerpos contra los antígenos del niño? ¿Abortos ha tenido? ¿Y de dónde tiene el anti-A y el anti-B? Adaptativo se llama porque se forman después del contacto con el antígeno. De su madre. O sea, ¿cuántos años tiene? Disculpe, ¿más de 20? Ya, más de 20. Y 20 años tiene anticuerpo de su madre. ¿Cuánto tiempo usted tiene los anticuerpos de su madre? La pregunta es válida. ¿Por qué? Porque si el niño, el doctor es pediatra, va a decir hasta cuánto tiempo no puedo usar la prueba que detecte IgG porque puede haber sido pasado por la barrera placentaria. ¿Pero qué tiempo tomamos para saber que no sean anticuerpos de la madre? 18 meses, ¿no es cierto? Eso es lo que usamos. Ya tiene más de 18 meses, no creo que ya no. La verdad es que es verdad, no, si tiene más de 18 meses, más de 18 años tiene incluso. Entonces, ¿cómo tiene anti-A y anti-B? ¿Ah? ¿Por la qué? Los gametos. Papá, mamá. Ese de papá y mamá es para ver qué antígenos tiene. Ustedes son, ¿no es cierto? ¿Usted en qué grupo es? B. O su papá o su mamá le han transmitido el B. ¿Sí o no? Usted no puede ser verde del aire. ¿No es cierto? Genética. Vamos a ver del Señor. Si es B, mi mamá, O, se mezcla uno, este sale B positivo, este de acá sale B positivo. Si es B, meteorólogo, sale B, y sale O. ¿Estamos? Hasta ahora me vienen algunos alumnos de doctor, yo no soy hijo de mi padre, dice. No saben esa nada más esta regla de las posibilidades.
es cierto? ¿Tiene abuelito C? ¿Sí? ¿Le ha hecho su anticuerpo antinuclear? No le he hecho, ¿no es cierto? ¿Tiene alta probabilidad que la abuelita sea ANA positivo? ANA es anticuerpo antinuclear. Sí, porque los anticuerpos antinucleares aumentan su prevalencia a títulos bajos con la edad. Hay anticuerpos naturales. Linfocito B, B2. Linfocito B, B1. Los linfocitos B, B1 producen anticuerpos sin estímulo antigénico. No aumenta su concentración es constante y generalmente son IgM, que se llama anticuerpos natu, y por los que tenemos el anti-A y el anti-B. Algunas teorías dicen que las bacterias tienen antígenos semejantes al A y al B. El queso reconoce ese A y B como extraño y produce esos anticuerpos anti-A y anti-B. Otra teoría. ¿Comprendido? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es inmunidad activa? De un campo nos hemos ido al otro. ¿Qué es inmunidad activa? El propio organismo lo produce. Ah, bacán. Exactamente la respuesta. Lo produce el propio organismo. ¿Quiere decir que hay inmunidad que no la produce el propio organismo? Si dice que la inmunidad activa la produce el propio organismo, ¿habrá inmunidad que no la produzca su propio organismo? Yo no quiero que lean solamente, quiero que razonen. Porque lee, hasta lo bajan de dicho. Por eso estamos así, porque no pensamos, no razonamos, porque todo leemos nada más y no razonamos. ¿Cuántas cosas se hicieran mejor si razonáramos lo que tenemos que hacer? ¿Comprendido? Tenemos que razonar. A ver, ¿sí? Ejemplo. Ya no se acuerda, pero cuando era un feto, no tenía buen sistema inmune, su mamita le pasaba anticuerpos, ¿no es cierto?, por la placenta, y ¿por qué más? Por la leche materna, ¿no es cierto? ¿Y acaso esos anticuerpos eran de él? ¿Eran producidos por quién? Por su mamita, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama eso? Inmunidad pasiva natural. ¿No es cierto? ¿Quién lo protegía? A todo, ¿quién nos protege? Nuestra mamita, ¿no es cierto? Nosotros la adoramos, ¿no es cierto? Mamita querida, mamita adorada, porque todo el tiempo nos ha protegido desde cuando estamos por mano. En cambio, el hombre manganzón se va por otro lado. Así somos de sinvergüenza nosotros. ¿Estamos? Habrá, ya hemos dicho, hay una inmunidad pasiva natural. ¿Habrá una inmunidad pasiva artificial? ¿Sí? ¿Ejemplos? Las inmunizaciones. La vacuna. A ver, yo pongo un antígeno acá. Nosotros mismos lo producimos. El antígeno produzco acá. El sistema inmune lo reconoce como extraño y genera una respuesta inmunitaria al propio organismo. ¿Eso será pasiva? Nosotros mismos lo producimos. ¿Ah?
¿Será pasiva o no será pasiva? No, la produce el propio organismo. Pero es activa artificial. Cuando ingresa un microbio en la naturaleza es una activa natural. Pero cuando es por un antígeno que lo pusimos a través de una vacuna es activa artificial. Yo estoy preguntando, ¿existe una inmunidad pasiva artificial? Transfusión puede ser. ¿La transfusión sanguínea? Razonen, pues razonen, ahí quiero verlos. Quiero verlo ahí razonando, pensando. A ver, señorita. Este es un tétano. Si ingresa el señor y no tenemos tiempo de protegerlo, puede darle enfermedad de tétano, ¿no es cierto? ¿Ah? Un antídoto. Un antídoto, anticuerpos contra esa bacteria. O contra la toxina, ¿no es cierto? Porque el tétano lo que produce el daño no es la bacteria, sino la toxina. Entonces ya lo vemos que está avanzado ya. No podemos, si le ponemos la vacuna, el antígeno, la toxina, para que su organismo reaccione, ¿cuánto se va a demorar? Entre 2 a 3 semanas. Primer contacto habíamos dicho, ¿no es cierto? Ya está avanzado, ya no nos da tiempo. Recogemos su tétano y le ponemos a un caballito, ¿no es cierto? El caballito produce anticuerpos contra el tétano. ¿Esa inmunidad dónde se hizo? En otro ser vivo. Y cogemos el suero del caballito que tiene anticuerpos contra el tétano y le administramos al paciente, al que está enfermo. ¿Cómo se llama eso? Inmunidad pasiva artificial. No es natural, porque cuando la mamá nos pasa a traer la placenta es natural, pero acá ha sido fabricado, ¿no es cierto? Ha sido fabricado. Entonces es una inmunidad pasiva artificial. Muy bien, ese es un recuerdo del sistema inmune innato y algunas características del adaptativo. ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? Ahora sí, remarcando, porque ya lo que he dicho, ya lo hemos explicado. ¿Cuál es el sistema inmune adaptativo? Ya le dije la respuesta. ¿Cuál es el sistema inmune más potente? El adaptativo. Caracterizado por el linfocito T, que tiene un receptor que se llama, ¿cómo se llama su receptor? Receptor TCR, ¿no es cierto? ¿Quién activa un linfocito? ¿Quién activa un linfocito? ¿Quién activa el linfocito? La CPA. ¿Cuántas células de CPA conocen? ¿Cuáles son? CPA, ¿cuáles CPA conoce? Célula dendrítica, macrófago, Langerhans, que es célula dendrítica. Solo hay dos nada más. ¿Cómo? Hablen después. Usted tiene que tener carácter, va a ser líder del equipo de salud. Hay varios tipos de células dendríticas, sí, hay varios tipos de células dendríticas. ¿Qué otra célula presentadora conocen? ¿O qué otra célula
celda presentadora reconoce? Natural killer, no, el natural killer es el presentador. Y los linfocitos B, pues. Célula dendrítica, inmunidad adaptativa o innata. Macrófago, inmunidad adaptativa o innata. Innata. Y a la adaptativa es el linfocito. ¿Vamos? ¿Qué reconocen acá? Reconocen patrones moleculares. ¿A través de qué? ¿Cómo se llama este receptor? ¿Cómo se llama este receptor? PRR. ¿Cómo se llama este receptor? ¿Cómo se llama este receptor? ¿Qué reconocen los PRR? Los franceses, ¿no es cierto? Acá procesa. Y aquí presenta. ¿A quién? Al linfocito T. ¿Comprendido? ¿Comprendido? ¿Alguien está en desacuerdo? Baja el internet mi clase. No está, ¿no es cierto? ¿Correcto o incorrecto? ¿Parcial, completo o incompleto? Parcial. ¿Qué falta entonces? A veces cuando dice que el linfocito T ya lo reconoce, pero ahí falta el pecto antigénico. Sí, falta el pecto antigénico. Lo dibujo el pecto antigénico. El pecto antigénico. Ya está, ya. Cobardón es, habla fuerte pues. incompleto. Sí, incompleto, ¿qué falta? O sea, a veces cuando el linfocito T ya reconoce, falta cuando es virgen. ¿Bueno qué? Cuando es virgen. Cuando es virgen, pero ahí está quitando la virginidad pues. No es que le está presentando un antígeno y le está reconociendo que perdió la virginidad. Entonces esta sería la célula dendrítica. ¿Ahora falta su diferenciación? Falta la diferenciación, sí, todavía no hemos hablado de diferenciación, esa es la próxima clase. ¿Qué es el PAN? El patrón molecular asociado que deriva de los microbios. Explícame la inmunidad. Explícame la inmunidad ante tumores. Explícame la inmunidad ante trasplantes. ¿Me pueden explicar con un PAN que es un microbio? La inmunidad a las células neoplásicas, la inmunidad a los tumores que se llama, la inmunidad a los trasplantes. Es que justamente para eso había el PRP, bueno, lo ponemos PRP. Entonces ahí hay varias clasificaciones, el TOL, el DAM y otros más, ¿no? Entonces El TOL, el DAM y el qué? y otro que no me acuerdo. Pero el DAM, si no me equivoco, es para procesos donde hay una apoptosis o una muerte celular, entonces reconoce las células muertas. Ya no, en este caso sería un PAM.
En el caso de que es una enfermedad autoinmune, las células T, una división de ellos es el T-Rex, ¿no? Los linfocitos T reguladores, cuando están alterados, enfermedad autoinmune. Ya. Entonces yo explico ahí neoplasia, explico ahí autoinmune. ¿Qué más? Nada, se has intentado explicar. Te felicito por eso. Se dice que el linfocito T, que es nuestro rey del sistema inmunitario, no reconoce este antígeno libre. Este antígeno está acá, ténganlo ahí, señorita. No lo reconoce. Es tan jerarquizado que no, que ella tiene que levantarse, señorita. Tiene que acercarme el antígeno. ¿No es cierto? Él no va a reconocer antígeno. Va y le presenta. ¿No es cierto? Con la otra mano, con la otra mano. ¿No es cierto? Este es su MHC. Primero lo reconoció por este. PRR, lo procesó. Y lo presentó a través de su MHC. ¿No es cierto? Y el linfocito T lo reconoce a través de su TCR. ¿Comprendido? Ella se activó a través de esta molécula que se llamaba PAM, ¿no es cierto? Que viene de un microbio. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué señal se llama? Señal 1, ¿no es cierto? Y yo me tengo que activar. ¿Y será suficiente la señal 1? ¿Qué señal falta? ¿Cuál es la señal 2? La molécula coestimuladora, ¿no es cierto? Levanta esto para que se vea ahí. Señal 1, señal 2. Hasta ahí correcto, pero esa no es la respuesta. Se corrió la señorita. Estos son los PAM, de los microbios que fueron captados por este. ¿Qué más capta una CPA? DAM. También capta DAM. Sí, vamos a ver. En lugar de PAM, DAM. ¿Qué es un DAM? Daño celular. Ya, ¿y quién libera ese DAM? Son organismos. No es muerte por apoptosis, pues la muerte por apoptosis no genera respuesta. Por necrosis. No, la muerte de una célula de tejidos estresados, de células estresadas, liberan moléculas propias, entre ellas las moléculas del shock térmico. Y otras, RNA, DNA, etc. Estas moléculas DAM también también actúan sobre PRR. Las moléculas DAM ¿son endógenas o son exógenas? ¿Los microbios son endógenos o son exógenos? Los microbios son exógenos. Las DAM son endógenos. Y ambas son reconocidos por el PRR, que activa la CPA para que presente efectos antigénicos al linfocito. ¿Comprendido? ¿Y qué ventaja tiene que nosotros hablemos de DAM? Y ahí viene la pregunta. El sistema inmunitario se basa en que reconoce lo propio y lo extraño para activarse. Ahí está. Franman Pallenburg de 1959. La teoría de lo propio y lo no propio. Porque acá dice que al ser DAM, las células del propio organismo liberan moléculas como la del shock térmico que son propias y que activan el sistema inmunitario. Entonces nada extraño activó. Activó lo propio.
pero en un estado de lesión, de estrés. ¿Comprendido? Ese aporte del DAM manda al tacho la teoría de lo propio y lo extraño. Sí es cierto que nos activamos frente a pan, a microbios, sí es cierto. Respondemos, pero no solo frente a ellos, también frente a las señales propias. Y si activo lo propio, puedo tener mayor probabilidad de generar autoinmunidad. Claro, sí, Claro, claro, con mayor razón. porque lo propio está activando mi sistema inmune, no algo extraño. Más peligroso, ¿no? Peligroso. Más peligroso. Más peligroso. ¿Estamos? Entonces tenemos que el DAM sí me explica la respuesta inmunitaria a tumores, a autoinmunidad, a trasplantes, que no son microbios. ¿Entendido? Ese aporte, que es sencillito, que lo he hecho ahí con una letra nada más, ha sido trascendental en la evolución del conocimiento inmunológico. ¿Comprendido? ¿Qué me explica que lo propio se active? Los DAM. ¿Y qué son los DAM? Las señales de peligro del propio daño de nuestras propias células. ¿Entendido? ¿Entendiste, Peruviana? ¿Sí? ¿Entendido? No, no. ¿Qué no has entendido? Lo vuelvo a explicar. Dígame. No me voy a molestar, ¿eh? A ver, los dos señores que están conversando, ¿qué no han entendido? Y ya para terminar, ¿y dónde está el linfocito B? El T actúa el B. El T actúa sobre el B. Citoquinas. El T dirige al B. ¿Correcto o incorrecto? ¿O parcialmente correcto? O sea, es por citoquinas. ¿Ah? Es por citoquinas. Por citoquina. ¿Correcto o incorrecto? Parcialmente correcto. ¿Mm? Si habíamos dicho que había un linfocito B y otro linfocito B, acá era el 1 y acá era el 2. Linfocito B, así en B2 y acá linfocito B, B1. Y el B2 es el que llamamos T dependiente. Y el de acá, el linfocito B, T independiente. ¿Comprendido? Entonces hay linfocitos que les llega el linfocito T. Independiente, que son los que producen ¿qué? Los anticuerpos nato. Y algunos lo consideran a estos linfocitos de la inmunidad innata, sistema inmune innato. Miren. Y el clásico es el linfocito B2 T dependiente. ¿Por qué se llaman T dependiente? Porque sin la participación del linfocito T no funcionan bien. Tiene que participar el linfocito T. Los hace dependientes de él. Por eso que el linfocito T en la escala inmunológica es de mayor que edad. Ahora sí, preguntas. No he hablado nada en la clase, ahorita recién voy a poner las diapositivas. Pero creo que con esta forma no me entendía mejor. ¿Preguntas? Doc, Sí, pregunten. ¿puede acercarse un poquito, por favor? ¿Cómo?
¿Puedo acercar? Acá van a ver esta inmunidad innata y van a ver esto tienen que copiar. Hola, en esta inmunopíldora vamos a seguir profundizando sobre la inmunidad innata y en concreto en uno de los mecanismos más potentes que tiene nuestro sistema inmune para deshacerse de una infección, como es la fagocitosis. Repasaremos algunos de los receptores que participan en este proceso y veremos algunas enzimas y radicales libres del oxígeno que son imprescindibles para deshacernos de las bacterias en el interior de nuestras células. La fagocitosis va a tener una serie de receptores en la superficie. Vamos a ver en detalle cuáles son algunos de estos receptores y cómo funcionan. Una vez que se ha reconocido el patógeno, se va a producir el proceso en sí de fagocitosis, que tiene unos cambios estructurales por parte de la célula, y una vez que esté el patógeno dentro de nuestras células, se va a producir su degradación o destrucción con la participación de una colección muy potente de enzimas hidrolíticas. Los receptores. ¿Qué receptores tienen los fagocitos, las células que fagocitan de nuestro sistema inmune? Pues hay muchos receptores innatos, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en dos grandes grupos. Hay receptores que reconocen patrones de los patógenos. Receptores PRR. ¿Ya reconocen qué? Microbios. ¿Qué más reconocen? DAM, señales de peligro. Estos de acá no son receptores que reconocen estas cosas, sino reconocen receptores de anticuerpos y de moléculas de complemento. Y estos de acá son receptores de NK, que lo veremos en la próxima clase. Solamente céntrese en esto. Miren, que hay receptores MANOS, receptores de lipopolisacáridos, receptores tipo TOL y receptores tipo NOD. ¿Estamos? O sea, eso es lo que... Lo otro, no se vayan a confundir. El 2 y el 3 no viene ahí. Patógenos que se llaman de modo global PRRs, y por poneros un ejemplo, estarían los receptores que reconocen manosa, que es un azúcar complejo de algunas bacterias. Se llaman MRs, receptores de manosa, o los que reconocen el lipopolisacárido bacteriano, receptores para LPS. Por supuesto, hay otros tipos que veremos en otras píldoras. Un segundo grupo de receptores de patógenos del sistema de complemento. Pues bien, a estas proteínas que se unen sobre el patógeno y que hacen de puente, glubulinas, un macrófago podría reconocer cientos o miles de patógenos distintos. Así que estos receptores para moléculas adaptadoras va a suponer un gran avance en nuestra inmunidad innata. Bien, una vez que el patógeno ha sido reconocido, se va a producir su fagocitosis. Va a entrar en una vacuola o vesícula fagocítica que se denomina fagosoma. Pero es que en nuestras células fagocíticas tenemos otra organela muy importante que se llama lisosoma primario y que está cargado de enzimas hidrolíticas que hidrolizan todo tipo de compuestos, tanto hidrocarbonos como lipopolisacáridos como proteínas. Por poner un ejemplo, tenemos la NADPH oxidasa, que va a producir especies reactivas del oxígeno, como es el agua oxigenada o como son los grupos oxidrilo. También tenemos otra enzima muy importante, que es la sintetasa de óxido nítrico inducible, que va a producir óxido nítrico como su nombre indica. Finalmente se van a agrupar todas estas especies reactivas y los lisosomas ya secundarios, que es donde se produce esta hidrólisis, y a esta acumulación de especies reactivas del oxígeno se le conoce como el estallido respiratorio. Aquí tenemos el ejemplo de cómo actúa la NADPH oxidasa, pero también os quería poner otro ejemplo de otra enzima que tenemos al menos en los neutrófilos, como es la mieloperoxidasa, y creo que media es la halogenación de estas especies reactivas del oxígeno. Pues bien, vamos a ver este sistema en acción. Aquí tenemos un macrófago y antes de que se empiece a animar, solamente recordaros que tenemos receptores para sustancias repetidas en los patógenos, como es la manosa, que lo hemos puesto, primer grupo de receptores, y receptores para proteínas inmunológicas, para inmunoglobulinas
y para complemento. Segundo grupo de receptores. Además necesitamos que sea una célula que pueda cambiar la estructura de su membrana y de su citoplasma y forme pseudópodos, y necesitamos que tenga organelas en el citoplasma cargadas de enzimas hidrolíticas. Son los lisosomas primarios. Pues bien, vamos a ver a esta célula en acción en una infección. La bacteria atraviesa nuestra piel o las mucosas y empieza a crecer en el interior de nuestro organismo hasta que llega a un punto en que la masa de este crecimiento es crítica y el macrófago intenta deshacerse de esta infección. Para ello tenemos, como hemos dicho, receptores de manosa que van a reconocer la manosa en la superficie de la bacteria. Este reconocimiento va a activar el mecanismo de fagocitosis. Como veis, la célula se transforma, va englobando la partícula con estas protuberancias que se denominan pseudópodos y se acaba formando el fagosoma. Este fagosoma se fusiona con los lisosomas primarios y las enzimas hidrolizan todo el contenido de esta nueva vesícula. Proteínas, carbohidratos, lipopolisacáridos se degradan completamente. Pero esta fagocitosis se potencia si el patógeno ha sido capaz de activar inmunoglobulinas que se unen sobre su superficie. El fagocito tiene receptor de inmunoglobulinas y se repite ahora todo el proceso. Se forman los pseudópodos, fagosoma, se fusiona con lisosomas y se hidroliza. Más aún, esta fagocitosis es todavía muchísimo más potente si participan los receptores de complemento. Si se activa el complemento por la vía clásica, se depositan sobre la membrana fragmentos C3b que son reconocidos, con lo cual fijaros ahora, una bacteria puede ser reconocida por tres receptores: por la inmunoglobulina depositada, por la manosa de su superficie o por el complemento activado. Esta fagocitosis, hidrólisis mediada por la fusión con los lisosomas, va a ser muchísimo más eficaz con la participación de los tres receptores. ¿Qué es lo que sucede cuando falla alguna parte de este proceso? Pues os he puesto como ejemplo cuando falla una de las enzimas más importantes, la NADH oxidasa. Se fagocitan las bacterias, pero en vez de deshacerse como sucede lo que acabamos de ver en la animación, en los pacientes que tienen algún problema con esta enzima, se queda la bacteria enquistada en su interior sin poderse degradar. Esto sucede porque falla alguna de las subunidades de la NADH oxidasa, que cae como mínimo 6 en nuestras mitocondrias y en los lisosomas. De modo que se forma una estructura de macrófagos, de células fagocíticas activadas, pero que no pueden degradar las bacterias, y que se rodea de linfocitos T. Los tenemos aquí en morado, rodeando esta estructura central de grandes macrófagos que no son capaces de digerir las bacterias. A esta estructura se le llama granuloma. De modo que si hacemos una tinción de un tejido de un granuloma, aquí vemos la zona central más clarita en rosa de los macrófagos con bacterias en su interior, que se aprecian perfectamente, y estos puntos más oscuros y más pequeños que rodean los macrófagos son los linfocitos T. ¿Y esto cómo se ve en el paciente? Pues fijaros, es una zona de infección que no se puede eliminar de modo natural, hay que drenarlo quirúrgicamente. Estos pacientes tienen una inmunodeficiencia que se llama enfermedad granulomatosa crónica, y por lo tanto es debida, como hemos dicho, a que no funcionan algunas de las proteínas de la NADPH oxidasa. Pueden tener herencia ligada al sexo o autosómica recesiva, y hay al menos, como hemos visto, 5 o 6 proteínas que pueden ser deficientes. Por lo tanto, hemos repasado cuáles son los receptores fundamentales, los dos grupos de receptores de las células innatas, cuáles son los que están implicados en... Muy bien, bájense todo el curso de inmunología de inmunopíldoras, traen videos, les va a ayudar muchísimo. ¿Alguna pregunta antes de irme? ¿Todo bien, todo tranquilo? ¿Las listas?